Bueno amigos, bienvenidos a todos. Vamos entonces a comenzar con nuestro estudio de Tratado sobre el Fuego Cósmico. Estamos ya de a poquito avanzando. En la sección en la que todavía estamos investigando tiene que ver con el fuego por fricción, tanto a nivel atómico, humano, planetario como solar. Y en ese contexto habíamos dejado, Rafa, ¿te acordás dónde habíamos dejado? Sí, digamos, el título en la sección C, cuerpo etérico y el prana, ese sería el título Lo que general. estamos viendo. Y sí, la naturaleza del prana sería donde habíamos leído algo, bueno, para repasar ahora. Punto 2, la naturaleza del prana. Exacto. Bueno, lo podemos leer y después hacemos los comentarios, pero no habíamos comentado la última vez, ¿no? No, no, lo leímos nomás. Ok. Ah. Me alcanzas un libro para ponerlo. Igual hoy, ¿Eh? igual la vez pasada metimos la pata, pero Sí, hoy estamos bueno, ahí estamos bien. Bueno, la naturaleza del prana. muy bien. La naturaleza del prana. Cuando nos ocupamos del cuerpo etérico y sus funciones como asimilador y distribuidor de prana, lo hemos hecho desde el punto de vista del lugar que ocupa en el esquema de las cosas. Consideramos el tema desde el punto de vista de las analogías, indicando dónde se hallan en el sistema, en el planeta y en el hombre. Hemos visto que constituye el fundamento de la forma física y que es en sí mismo el vínculo más importante entre A, el hombre físico y el plano emocional o astral; B, el hombre planetario y la cualidad emocional esencial; C, el logos, el gran hombre celestial y el plano astral cósmico. Podemos ahora limitar el tema a la consideración del cuerpo etérico del ser humano, sin tocar las analogías del sistema o cósmicas, aunque quizás sería conveniente recordar que el estudiante inteligente obtiene la sabiduría por la línea interpretativa. Quien se conoce a sí mismo como manifestación objetiva, cualidad esencial y desarrollo comprensivo, conoce también al Señor de su rayo y al Logos de su sistema. Por lo tanto, solo es cuestión de aplicación, expansión consciente e interpretación inteligente. Además, debe abstenerse sensatamente de hacer afirmaciones dogmáticas y ha de reconocer que la analogía se encuentra en la cualidad y en el método empleado, más que en ajustarse estrictamente a una acción específica en un determinado momento de la evolución. El material de estudio que es posible dar aquí, si se reflexiona detenidamente, puede inducir a llevar una vida práctica más inteligente, empleando el término vivir en su sentido esotérico. Estudiando dicho material en forma científica, filosófica y religiosa, puede conducir también a desarrollar los objetivos del proceso evolutivo en el ciclo menor inmediato. Por eso, nuestro objetivo consiste en hacer más real el cuerpo secundario del hombre y en exponer algunas de sus funciones y la forma en que podrán ser puestos oportuna y conscientemente al alcance de la comprensión mental. La ciencia, como bien sabemos, está llegando rápidamente a la etapa en que se verá obligada a admitir la realidad del cuerpo etérico.
pues las dificultades que surgirán al negarlo serán tan insuperables como admitir su existencia. Los científicos aceptan ya la existencia de la materia etérica. El éxito obtenido en la fotografía ha demostrado la realidad de lo que hasta ahora fue considerado irreal, porque es intangible desde el punto de vista físico. Continuamente ocurren fenómenos considerados sobrenaturales que pueden ser explicados por medio de la materia etérica, y los científicos, en su empeño por demostrar que los espiritistas están equivocados, han ayudado a la causa del espiritismo verdadero y superior, apoyándose en la realidad y en la existencia del cuerpo etérico, aunque lo consideren, pues se interesan en los efectos sin haber descubierto la causa, un cuerpo que emana irradiación. La ciencia médica empieza a estudiar, aunque a ciegas, la cuestión de la vitalidad, el efecto de los rayos solares sobre el organismo físico y las leyes subyacentes en el calor inherente e irradiante. Atribuye al vaso funciones no reconocidas anteriormente y estudia los efectos de la acción de las glándulas y su relación con la asimilación de las esencias vitales a través de la estructura corporal. Se halla en el verdadero camino. No pasará mucho tiempo, quizás en el curso de este siglo, sin que la realidad del cuerpo etérico y sus funciones básicas sea afirmada más allá de toda controversia, y el objetivo de la medicina preventiva y curativa pase entonces a un nivel superior. Todo lo que podemos hacer aquí es dar simplemente y en forma condensada algunos datos que podrán acelerar el día de su reconocimiento, lo cual despertará mayor interés en el verdadero investigador. Permítaseme, por lo tanto, enunciar brevemente lo que se tratará en los 3 puntos que resta considerar: las funciones del cuerpo etérico, su relación con el físico durante la vida, los males y las enfermedades del cuerpo etérico, teniendo en cuenta el significado original de la palabra enfermedad, su condición después de la muerte. Lo indicado abarcará aquello que es de utilidad práctica en la actualidad. Luego adquiriremos más conocimiento si lo transmitido al público es aplicado cuidadosamente y si los investigadores estudian inteligente y ampliamente tan importante tema. A medida que la naturaleza del cuerpo etérico y su función ocupen en el pensamiento del mundo el lugar que les corresponde, y la gente se dé cuenta de que el etérico es el más importante de los 2 cuerpos físicos, el hombre hará contacto consciente e íntimo con otras evoluciones que existen en materia etérica, así como lo hace en el cuerpo físico denso. Existen ciertos grandes grupos de devas, denominados devas de las sombras o devas violetas, que están íntimamente vinculados con el desarrollo evolutivo del cuerpo etérico humano y le transmiten irradiaciones solares y planetarias. El cuerpo etérico humano recibe prana de diferentes maneras y de diversas clases, que lo ponen en contacto con distintas entidades. Hasta aquí habíamos llegado la vez pasada. Sí. Bueno, podemos hacer un repaso de algunos comentarios vinculados y hacer algunos comentarios en relación a esto que leímos y ya pasar a los próximos párrafos. Si alguien quiere hacer una consulta, comentar algo. ¿Vos querés comentar algo? Vení acá al lado. También Vení puede acá ser al lado. allá. Tengo acá, perfecto, para hablar quizás un poco.
Pero para que se Vamos a escuche hablar. mejor, ven instalado por el micrófono, está acá. Está bien. Sí. Acá el maestro tibetano habló de cuerpo etérico, ciencia y también nombró el espiritismo, ¿no es cierto? Hubo experiencias, se cuenta que hubo épocas en donde el espiritismo estaba en auge, en la cual muchos científicos estaban interesados en su estudio. Y se cuenta que en reuniones espiritistas, ¿no es cierto? Ciertos científicos estaban presentes con ciertas máquinas que podían detectar determinadas radiaciones, vibraciones sutiles. Y entonces en esas reuniones espiritistas, las personas que eran visitantes y aparte mediums, ¿no es cierto?, se reunían en círculo y hacían invocaciones. Y en esas invocaciones se detectaba que ciertas personas muy sensibles despedían de su cuerpo una sustancia invisible, energética, llamado, que parapsicológicamente se lo llama ectoplasma. ¿Sí? Se llama ectoplasma. Esa sustancia que es invisible, pero que estas máquinas que tenían los científicos podían detectar, parece ser como que lograban, al despedirse de estas personas medium, lograban que se produjeran ciertos fenómenos, ¿no es cierto?, parapsicológicos, como por ejemplo la aparición de luces, colores, ciertas materializaciones, ¿no es cierto?, de voces, ciertos movimientos de objetos que estaban en la habitación donde se producían esas sesiones espiritistas. Y luego, lo hago quiero hacer muy resumidamente y rápidamente para no cansar, y una vez que se producía ese efecto, el medium quedaba muy agotado energéticamente. Estaba como transpiraba, ¿no es cierto? Hasta sentía como dolores de cabeza y nuevamente se daba cuenta que se había perdido mucha energía, ¿no es cierto? Esa energía que el medium liberaba, realmente se comprobaba de alguna manera, no sé si en su momento se decía que era el cuerpo etérico, pero sí el cuerpo energético que tenía el medium, realmente que liberaba y producía estas materializaciones o estos fenómenos parapsicológicos. Igualmente, esto es como un preámbulo de lo que ya se empezaba a estudiar como la existencia de algo invisible que tenemos todos, que es el cuerpo etérico. Indudablemente, este cuerpo etérico, al liberarse, producía que ese medium luego necesitaba realmente reponer rápidamente esa energía, porque quedaba muy agotado, ¿no es cierto? Y hay experiencias que cuentan estos mediums que a veces costaban muchos días reponer esa energía. No quería simplemente hacer esta experiencia, que sea que Tibetán nombra la palabra espiritismo, como que ahí, y de alguna manera entiendo como que se inicia un proceso donde ciertos científicos se empiezan a interesar por ese tema. Ok, bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Vamos a hacer un recorrido de la lectura. Acá plantea el cuerpo etérico en distintos niveles, ¿no? Lo vimos en el hombre físico, en el hombre planetario, es decir, el logos planetario, y el logos solar. Como 3 niveles, en donde hay una correspondencia que va a señalar la importancia de estudiar la ley de correspondencia, no de manera lineal, sino teniendo en cuenta, como lo plantea acá el maestro, para ir descubriendo cómo se replica en distintas dimensiones un patrón, y en ese descubrimiento hay mucha sabiduría que se nos va revelando. Pero lo primero que plantea es que el cuerpo etérico vincula, ¿no? Hemos visto que constituye el fundamento de la forma física, o sea, es la base de la forma física, es lo que nutre a la forma física, y que es en sí mismo, además de ser la base de la forma física, el vínculo más importante entre, entonces, el hombre físico y el plano emocional. Entonces, el cuerpo etérico, que es el fundamento del hombre físico, conecta al ser humano encarnado desde su cuerpo físico con el plano emocional. Al logos planetario, en el nivel planetario, lo conecta con la cualidad emocional esencial, es decir, sería con el plano del sistema, en su esencia. Y al logos solar, desde otro nivel, lo conecta con el plano astral cósmico. Nosotros recordemos que
nosotros estamos en el plano heterofísico cósmico. Y el cuerpo de carne y hueso está en la parte sólida, líquida y gaseosa, es decir, los sustratos más inferiores, por decirlo de un modo, de vibración más lenta, de ese plano heterofísico cósmico. Y que el plano heterofísico cósmico, en su nivel más alto, el plano que llamamos ádico, conecta entonces con el astral cósmico. Y ese nivel ádico, monádico, ádmico, serían los 3 niveles etéricos del sistema que conectarían a la parte más concreta del sistema con el plano astral cósmico. Entonces, sabemos, por un lado, que es la base de la física, el cuerpo etérico, que nutre ese cuerpo físico, que cuando el cuerpo etérico sale del cuerpo físico, se produce la muerte de ese cuerpo físico, por eso es la vitalidad, la vida del cuerpo físico, y además es el nexo entre lo físico y lo emocional, en los distintos niveles. ¿Está bien? Eso es una de las cosas que plantea acá. Y después otra cosa interesante, dice que en la medida que el estudiante inteligente obtiene sabiduría y estudia sobre sí mismo, va a conocer, al conocerse a sí mismo, su naturaleza, la esencia que se expresa en él, el señor de su rayo y al logos de su sistema. Ahí habría que aclarar alguna cuestión, por lo menos yo tengo una impresión en función a lo que dice, vamos a ver si cuando la compartimos tiene que ver con lo que yo digo o no, entre todos podremos tal vez descubrir. Entonces, cuando el ser humano se estudia a sí mismo, va a descubrir al señor de su rayo. Según nos cuenta el maestro tibetano, el alma puede pertenecer a uno de los 7 rayos, ¿no? Nosotros sabemos que la luz, la vida una, la energía, desciende de los planos superiores y se subdivide en 7 cualidades esenciales. Nuestro universo dijimos que es de segundo rayo cósmico, amor, sabiduría, y ese segundo rayo cósmico se subdivide en 7 rayos. Esos 7 rayos son los 7 aspectos del Espíritu Santo, si se quieren, en nuestro sistema solar. Nosotros como almas, como el aspecto conciencia vinculado al fuego solar, tenemos uno, como cualidad principal, uno de esos 7 rayos. Y como mónadas, como aspecto espiritual puro, se dicen que pertenecemos a uno de los 3 rayos principales, ¿no? Los 3 rayos de aspecto. A su vez, se dice que la personalidad puede pertenecer a uno de los 7 rayos, el cuerpo mental lo mismo, el cuerpo emocional lo mismo y el cuerpo heterofísico lo mismo. ¿Hay una tendencia, según sea el cuerpo, a pertenecer a un rayo sobre otro? Sí, pero no es absoluta, no está restringida esa tendencia. También se puede leer que los rayos de la personalidad podrían ser subdivisiones dentro del rayo del alma. De la misma manera que el rayo del sistema solar es el segundo rayo y los 7 rayos que nos llegan a nosotros a través de los 7 lobos planetarios como expresiones de cada uno de esos rayos son subdivisiones del rayo mayor cósmico de amor sabiduría, podríamos hacer la analogía, ¿no? Y entender que según el rayo de nuestra alma, los rayos de la personalidad, que pueden variar de incluso de encarnación a encarnación, como mismo los rayos de los vehículos que constituyen la personalidad, podrían entenderse como una subdivisión en una dimensión menor de ese rayo del alma. Y a su vez el rayo del alma tal vez podría leerse como una subdivisión del rayo de la mónada, como para hacer una correspondencia. Ahora, dice que conociéndonos a nosotros mismos vamos a conocer el señor de su rayo y el logo de su sistema. En una primera aproximación, conocernos a nosotros mismos es conocernos como alma. Después hay que ir más allá y reconocernos como espíritu o mónadas. Desde el nivel del alma, podríamos decir que conocernos a nosotros mismos y conocer entonces la esencia, la cualidad de energía que prevalece como alma, nos asociaría con un Chohan, con un señor de uno de los 7 rayos, o sea, con un Chohan de uno de los 7 ashram principales de la jerarquía. Y a su vez, podríamos decir que ese rayo cósmico del segundo rayo que interpenetra todo el sistema y que se subdivide, como dijimos antes, en 7 subrayos, tienen su anclaje en uno de los logos planetarios. Por ejemplo, se dice que logos planetarios de la Tierra tiene que ver con el tercer rayo. Entonces, la subdivisión del tercer rayo, del segundo rayo cósmico, encontraría una expresión más directa en nuestro logos planetario, porque estaría nuestro logo planetario vinculado al tercer rayo. No únicamente se dice que nuestro logo planetario está vinculado al tercer rayo, por ejemplo, el logo planetario de Saturno también se dice que es de tercer rayo.
por ejemplo, el logos planetario de Júpiter, de lo que nosotros conocemos como el planeta Júpiter, que es su expresión física de un esquema planetario, que es la encarnación de un logos o un alma que se manifiesta a través de un esquema, tiene que ver con el segundo rayo. Y así, distintos logos planetarios serían la expresión más genuina de uno de los rayos por sobre los demás, pero todo va junto. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Todos se influyen entre sí, y aunque prevalezca un color, por decirlo de un modo, una cualidad sobre las otras, siempre están todas las cualidades en cada uno de los del esquema. Y se conectan, interconectan entre sí y influyen mutuamente. Entonces, teniendo este panorama como base, decimos que si conocemos nuestra alma, que nos conocemos como almas, no nuestra alma, no es que tenemos un alma, sino que somos un alma, podemos conocer al señor de su rayo, es decir, al Choaján, al maestro que dirige ese rayo en nuestro esquema planetario, en nuestro globo, y posiblemente al logos que encarnaría esa cualidad de rayo, una de las subdivisiones del segundo rayo cósmico, a nivel del sistema solar. Entonces nosotros podemos estar vinculados, encarnados en la Tierra, obviamente con un ashram del rayo al cual pertenecemos como almas, en primera medida, y en una medida más profunda y más abstracta, si se quiere, con el logos planetario de alguno del sistema que esté vinculado al rayo de nuestra alma, que no necesariamente tiene que ser nuestro logos planetario, que es de tercer rayo, pero obviamente tenemos una relación muy directa con nuestro logos planetario, y a nivel de cualidad de rayo podemos tenerlo además con otro logos planetario del sistema solar. No sé si me siguieron en la explicación. Obviamente esto es muy abstracto, es difícil seguirme si no se tiene algún conocimiento al respecto, pero para una primera aproximación, porque estos temas los va a desarrollar en el libro más adelante, cuando hable de los logos, de los distintos los rayos que expresan cada logos y cómo entonces podemos vincularnos con ellos y demás. Pero quería hacer una primera aproximación al tema. Si no hay ninguna duda en cuanto a lo que acabamos de hablar, podemos pasar al próximo capítulo, no, me llama párrafo. Acá Alejandro quiere decir algo. Yo quiero hacer una analogía a lo cósmico. Justamente hoy leí algo de Kumar y quiero hacer una analogía a lo que dice Sebastián, pero a lo cósmico. Vamos a pasar por la parte Espera. primaria. Sí, ¿Se primaria. escucha de dónde está hablando? Porque se cambió de vuelta de lugar. ¿Se escucha? ¿Me escucha? Bastante bien, Sí, sí Rodrigo. se escucha. Sí, 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 sí. Decía que voy a hacer una analogía en el nivel cósmico o solar de lo que dijo Sebastián. Empezamos con, vamos a ir de menor a mayor. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos y captamos qué rayos somos como alma, vamos a encontrar o vamos a ser elegidos para participar en el ashram del mismo rayo, inclusive. Y vamos a tener un maestro de ese mismo rayo, ¿no es cierto? Si somos, por ejemplo, del segundo rayo, tendremos un maestro de ese mismo rayo. Lo mismo pasa hoy el maestro Kumar en uno de sus libros, llamado El Maestro Sivivi Sirio, él decía que el logo solar es del segundo rayo, ¿no es cierto? Y hablaba sobre una trinidad de seres cósmicos en la cual nuestro sistema solar recibía las energías. Y decía, bueno, se comenta, el maestro tibetano dice lo mismo, que esotéricamente se dice que la Osa Mayor representa el aspecto padre de nuestro sistema solar, primer rayo. Las Pléyades representan el aspecto madre de nuestro sistema solar, o sea, el tercer rayo. Y Sirio, segundo rayo, decía el maestro, representa el aspecto maestro de nuestro sistema solar. Y de alguna manera, yo estaba pensando que si el sistema solar es del segundo rayo, bueno, el maestro del sistema solar es Sirio, se dice esotéricamente. Y hoy leía del maestro Kumar que decía que Sirio también representa el segundo rayo. O sea que el discípulo acá también, a lo cósmico, el discípulo y el maestro pertenecen entonces también a un mismo rayo, como pasaría con nosotros como discípulos cuando nos reconocemos que nosotros somos, tendremos un maestro similar de ese mismo rayo. Sí, en general, la jerarquía planetaria, o sea, los maestros mencionan de que tiene su octava superior en la jerarquía del siglo. Esto de algún modo hay una vinculación en ese sentido. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario antes de pasar al próximo párrafo? Si algo no se entendió.
Bueno, después plantea que estudiando el material de forma científica, filosófica, religiosa, o sea, nunca nos pide que nos dogmaticemos, que lo tomemos como una verdad ya dada, sino que en todo caso puede ser una hipótesis para nuestra reflexión, todo el material que da, puede ayudarnos a desarrollar los objetivos evolutivos del ciclo menor inmediato. A mi criterio, cuando se refiere al ciclo menor inmediato, sobre todo cuando está haciendo hincapié en el cuerpo etérico, tiene que ver con dos cosas. El plano, el séptimo rayo, el rayo cuyo color a veces se lo vincula al violeta, el rayo de orden ceremonial, que está en vigencia en este ciclo, y la energía acuariana, ¿no? Cuando hablamos de un ciclo menor, me parece que tiene que ver con eso. La energía de Acuario, por un lado, y el que es muy asociada también a la ciencia, y el séptimo rayo, que conecta la voluntad divina con la manifestación de esta voluntad divina. De hecho, ahora después más abajo va a hablar de los devas violetas, el séptimo rayo, que es el que plasma esa voluntad, que tiene que ver con el orden ceremonial, la magia, el ritmo, se dice que está asociado al plano etérico, desde cierta mirada. Y en una mirada más profunda, el etérico cósmico, que es donde evolucionamos nosotros como sistema, entendiendo a todo el sistema cósmico en el cual estamos evolucionando, también se dice que uno de los rayos principales es el séptimo, porque tendría que ver la parte etérica, ya sea heterofísico o heterocósmico, con el séptimo rayo. De hecho, cuando se invoca la energía CVV, invocamos la energía violeta cósmica al séptimo rayo a nivel de todo el sistema, es decir, el heterocósmico. CVV es Cosmic Violet, vibración violeta cósmica. Entonces estaría asociado con el plano etérico, pero a nivel cósmico. Nosotros dijimos que hay 3 niveles cósmicos, 3 niveles abstractos, 3 niveles etéricos del sistema, y después empieza el elemento aire, el elemento que es el plano búdico, el elemento fuego, que es el plano mental, el elemento agua, que es el plano astral, y el elemento materia o tierra, que es el plano físico. Dentro del plano físico tenemos el sólido, 4 niveles etéricos, y después el gaseoso, líquido y sólido, ¿no? Y ahí estaríamos en el sólido, nuestro cuerpo físico denso. Lo que conecta el cuerpo físico denso con el astral, dijimos que era el cuerpo etérico. Entonces, y que es la base del cuerpo físico denso, pero que es invisible para nosotros, y es lo que vamos a descubrir, según plantea acá Kumar, a lo largo de este siglo, ¿no? Kumar no, el maestro tibetano en este caso. Kumar también lo dice, pero leímos al maestro tibetano. Y desde ahí, el séptimo rayo es lo que nos va a asociar con la base, que es el plano etérico del plano físico concreto. Y nos va a abrir las puertas a los planos internos, a una primera impresión de los planos internos. Los devas violetas de los que nombra acá el maestro, o los devas de la sombra, tendrían que ver con esa nueva conexión del ser humano a un plano hoy invisible, y el séptimo rayo está muy asociado. Por eso también se los dice devas violetas. Y en un nivel cósmico dijimos entonces CVV, que es lo que conecta el esquema heterofísico cósmico al astral cósmico, ¿no? Cuando invocamos esa energía del CVV, Cosmic Violet Vibration, estamos invocando la llama violeta cósmica. Cuando nosotros trabajamos con el séptimo rayo, en el nivel más próximo que tenemos es la conexión con el plano etérico, es decir, la puerta al mundo sutil, a los devas de las sombras o los devas violetas. Y recordemos que la parte etérica es como bien lo dice ahora en otro párrafo, es la parte invisible del cuerpo, de los dos cuerpos que nombra acá, heterofísico, que en realidad es un solo cuerpo donde tiene una parte invisible o energética y una parte concreta constituido por sólidos, líquidos y gaseosos. No sé si alguien más quiere hacer un comentario de esto que fuimos leyendo, si algo nos entendió. Y lo que plantea acá, voy recordando, es que en la medida que nosotros nos empecemos a vincular con el plano etérico, no solo vamos a relacionarnos con otras entidades que tienen que ver ya con ese plano y reconocer una realidad más profunda, que es causa del plano físico concreto, sino que además, por ejemplo, la medicina va a cambiar sus paradigmas, ya sea para prevención como para curación, entendiendo que el cuerpo etérico es la causa del cuerpo físico. Entonces, al trabajar sobre el cuerpo etérico, va a trabajar desde las causas y no de los efectos, que son los síntomas físicos.
Entonces va a haber una revolución en distintos niveles. Y ya algunos científicos lo empezaron a reconocer, a esta parte etérica, aún sin saber qué es el fundamento de la parte física concreta, ¿no? Pero que se empieza a descubrir. Y esto va a ir profundizándose, y por eso el maestro nos da esta información, porque tiene que ver con el séptimo rayo, porque estamos en este ciclo, porque tiene que ver encarar este estudio de una manera científica, desde ahí la energía de Acuario también está presente, que tiene que ver con conectar lo visible con lo que es para hoy nosotros invisible, la puerta de ingreso a planos sutiles que son causa de lo que hoy reconocemos como mundo objetivo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer un comentario más. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Entonces acá dice que el cuerpo etérico humano recibe prana de distintas maneras y diversas clases, y entonces va a recibir prana solar, etcétera, etcétera, y que las entidades que están más próximas a nosotros, que nos distribuyen ese prana, son los devas de las sombras, o devas violetas. Bueno, podemos entonces pasar al punto prana solar. Bueno. 1. Prana solar. Fluido vital y magnético que irradia del Sol y se transmite al cuerpo etérico del hombre por mediación de ciertas entidades débicas de orden muy elevado y de matiz dorado. Pasa a través de los cuerpos de dichas entidades, que lo emiten en potentes irradiaciones aplicadas directamente a ciertos plexos situados en la parte superior del cuerpo etérico, en la región de la cabeza y de los hombros, desde donde descienden a la analogía etérica del órgano físico, el vaso, y de allí se transmiten energéticamente al mismo. Estas entidades pránicas de matiz dorado se encuentran en el aire sobre nosotros y están especialmente activas en algunas partes del mundo, como California, y en las regiones tropicales, donde el aire es puro y seco y los rayos del sol son considerados esencialmente benéficos. Las relaciones que existen entre el hombre y este grupo de devas son muy íntimas, pero aún son muy peligrosas para el hombre. Los devas tienen mucho poder y en su propia línea están más evolucionados que el hombre. El ser humano que no sabe protegerse está a merced de estos, y debido a ello y a la incomprensión de las leyes de resistencia magnética o de repulsión solar, está propenso a la insolación. Cuando el cuerpo etérico y sus procesos asimilativos sean comprendidos científicamente, el hombre se inmunizará de los peligros de la irradiación solar. Se protegerá por la aplicación de las leyes que rigen la repulsión y la atracción magnética, y no meramente mediante el vestido y el techo. Por lo general, es cuestión de polarización. Podría sugerirse que cuando los hombres comprendan la evolución débica más correctamente, sepan cómo trabajar en ciertas líneas relacionadas con el Sol y se den cuenta de que tal evolución representa el polo femenino, así como el hombre representa el masculino. De paréntesis, la cuarta jerarquía creadora es masculina, y aquí cita a la doctrina secreta 1.235, diciendo que el cosmos es guiado, controlado y animado por una serie casi interminable de jerarquías de seres sensibles
teniendo cada uno una misión que cumplir. 2. Doctrina secreta 1, 287. Entre dichas jerarquías se encuentran las mónadas humanas. Repito entonces, el último párrafo. Podría sugerirse que cuando los hombres comprendan la evolución dédica más correctamente, sepan cómo trabajar en ciertas líneas relacionadas con el Sol y se den cuenta de que tal evolución representa el polo femenino, así como el hombre representa el masculino, la cuarta jerarquía creadora es masculina, comprenderán su interrelación y regirán esa relación de acuerdo a la ley. Estos devas solares reciben los irradiantes rayos del sol, los cuales salen desde el centro y llegan hasta la periferia por uno de los 3 canales de acercamiento, los pasan por su organismo y los enfocan allí. Actúan casi como un vidrio de aumento que concentra los rayos solares. Luego son reflejados o transmitidos al cuerpo etérico humano, que los capta y asimila. Cuando el cuerpo etérico es sano y funciona correctamente, absorbe bastante prana para mantener la forma organizada. Este es el objetivo de la función del cuerpo etérico, cosa que nunca se hará resaltar suficientemente. El prana sobrante se emite como irradiación animal o magnetismo físico. Ambos términos expresan la misma idea. Por lo tanto, el hombre repite en escala menor la tarea de los grandes devas solares y a su vez agrega su cuota de emanaciones repolarizada o remagnetizada a la suma total del aura planetaria. Hasta aquí, prana solar. Ok. Bueno, varias cosas interesantes para repasar y aclarar. No sé si alguien quiere hacer un comentario o una consulta. Yo te quiero hacer una pregunta a vos, porque lo único que te digo, vos tenés una muy buena memoria. Por tu memoria. Acá se está hablando de que hay muchos devas solares que son los encargados de recibir y asimilar las energías del Sol y luego irradiarlas, ¿no es cierto? A través de la atmósfera, etc. Vos no sé si te acuerdas, Sebastián, que hace un tiempo trabajamos el libro del Sol del maestro Kumar, que él decía que en determinados árboles se asentaban determinados seres muy avanzados que recibían las energías del sol, pero que se tomaban como morada de determinados árboles y se encargaban de asimilar el sol y irradiarlo. Sí. No sé si te acuerdas de eso. Pero me parece que no me habla de devas, habla de maestros, me parece. Maestros, sí, en este caso no son devas, sino también como que hay maestros solares, se ven Kumar, se instalan en determinados árboles sagrados y reciben las energías del sol. Que tendrán un poco la función que marca acá, o parecida a la función que marca acá los devas. Sí, algo así creo que era. No me acuerdo exactamente para dar más detalle, pero algo así creo que. Y ahí tendrías que hacer la diferencia que está diciendo el tibetano, donde los devas es la polaridad femenina y el ser humano la masculina. Y si está hablando de maestros, se está hablando de una polaridad masculina. Si no, en el otro caso sería la polaridad femenina. Así que es válido que lo haya mencionado Kumar, pero bueno, serían 2 polaridades. Bueno, entonces dice, en este caso el prana solar, puedo hablar del prana solar, seguramente del plano planetario, y después del plano humano, supongo que vendrá. No lo leí, pero me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces dice que ese fluido vital y magnético, ¿se acuerdan que nosotros habíamos leído que del Sol, que es el corazón del sistema solar, del Sol físico, irradian distintas fuentes, distintas energías? Una de ellas era el prana, no era la única. Y el prana tenía que ver con dar vitalidad y sostenimiento a las formas, ¿no? No era la única, porque también vienen otros fluidos, algunos que incluso tienen que ver con la destrucción de la forma y otros tal vez que tengan que ver con otras cualidades. En este caso el prana es la que vitaliza, que viene del sol, vitaliza las formas.
y por lo tanto el cuerpo etérico del ser humano se ve impresionado por esta energía solar. ¿Cómo llega esta energía solar al ser humano? Bueno, siendo intermediarios entidades débicas. Entidades débicas serían en términos cristianos entidades angélicas. Hay ángeles de distinto orden. Bueno, este es un orden elevado, aparentemente más elevado que el hombre promedio, los devas solares, los devas de matiz dorado, que son mediadores de esta prana solar. Y conecta esta energía solar con el ser humano vía los plexos superiores, es decir, la cabeza, los hombros, el alta mayor, y desde ahí va hacia el resto del sistema a través del centro del vaso, la parte etérica del vaso, y se distribuyen los órganos, o sea, en los otros chakras, y de ahí a los órganos de todo el cuerpo. Estas entidades dijimos que tienen un matiz dorado. Las otras habíamos leído que hay devas de las sombras o devas violetas. Bueno, esta es otra categoría. Devas dorados, vinculados a la propagación, asimilación y propagación del prana solar. Y después dice que hay lugares de la Tierra donde son muy puros, las regiones tropicales, y da el ejemplo de California, en donde esta energía está muy presente, ¿no? Son energías benéficas, que traen salud, traen bienestar. California, bueno, es un lugar muy especial. Si ustedes saben que ahí están distintas organizaciones espirituales, por ejemplo, Yogananda se centró ahí, Krishnamurti estuvo ahí, la Sociedad Teosófica también tiene su centro, y otras instituciones que fueron forjándose después también tienen su lugar en California. De hecho, se dice que Kapila, el primer avatar, tuvo su encarnación en lo que hoy se llama en la región de la Tierra, que hoy estaría vinculada a California. Así que es una de las regiones energéticas del planeta, obviamente no es la única, y habla también de las regiones tropicales, donde la exuberancia de la vida es muy clara, ¿no? Las selvas, los bosques, la parte de las regiones tropicales es muy fuerte. La presencia del reino vegetal y del reino animal. Después pasando a los otros párrafos, dice que estos devas tienen mucho poder y el que no sabernos relacionarnos con ellos puede generarnos problemas. De ahí entonces habla de la insolación. La insolación es una exposición excesiva a la radiación solar que nos llega vía estos devas de color dorado, que todavía, como no sabemos asimilar o distribuir de la mejor forma, o en algún sentido neutralizar, nos pueden traer problemas de desequilibrio. Entonces, por ahora utilizamos el vestido y el techo para protegernos de esa fuerte irradiación en los momentos del año donde incluso es más fuerte, o en los lugares del planeta donde es más fuerte, pero más adelante, cuando comprendamos mejor algunos principios vinculados sobre todo al cuerpo etérico y al plano etérico y a las entidades que trabajan en el plano etérico, vamos a poder relacionarnos de mejor forma y no ser influenciados negativamente por la radiación que emiten esos devas, que es el prana solar. Los devas es una corriente evolutiva que respecto al ser humano es receptiva, negativa o femenina. Y el ser humano, una de las jerarquías creadoras, es positiva o masculina. Entre ambos se complementan. Por eso también el séptimo rayo se dice, al abrirnos las puertas a los planos invisibles donde trabajan estas entidades, va a permitir un acercamiento más consciente e inteligente entre estas entidades débicas, aspecto femenino de Dios, y la entidad humana, aspecto masculino de Dios. La humana es masculina por más que haya hombres y mujeres, ¿no? En sí mismo somos masculinos, porque dice que el hombre piensa y el deva construye. O sea, el deva responde al pensamiento humano. Ponerle énfasis que está hablando de la cuarta jerarquía creadora, más allá de la forma. La forma es masculina o femenina. Claro, la jerarquía creadora es masculina, positiva. Bueno, entonces habla de que hay leyes que tendremos que conocer para poder relacionarnos de la mejor forma con estas entidades y poder asimilar y transmitir estas energías solares pránicas. Después habla de la importancia de tener un cuerpo etérico sano. También un cuerpo etérico sano se nutre de un buen contacto con la naturaleza y con los devas dorados.
para asimilar ese prana solar, y dice que nosotros, una vez que lo asimilamos, también lo irradiamos. Lo irradiamos al medio, con la connotación propia de nuestro nivel. Lo cual quiere decir que no solo recibimos prana solar y nos beneficiamos nosotros, sino que si le damos un coloreo apropiado, cuando irradiamos, podemos irradiar bendiciones. Pero si no le damos un coloreo apropiado, esa cuota de nosotros que irradiamos a los demás puede ser perjudicial. Entonces también hay una responsabilidad. En esto, o por lo menos relacionado a esto, yo vinculo a la ley de vibración y que en un sentido se nos aconseja siempre vincularnos con gente que esté más evolucionada que nosotros para que su impacto energético nos motive y nos haga progresar. Si nosotros, sabiendo que irradiamos también la energía propia, nos vinculamos con seres que estén por debajo de nosotros y no estamos lo suficientemente equilibrados, bueno, esos seres nos pueden influenciar negativamente y perjudicar. Entonces, no se trata de separarnos de ellos, sino de saber elegir las amistades para desde un nivel más óptimo irradiarlo mejor y llegar a esa gente a influenciarla de la manera más positiva. No solo a esa gente, sino a todo el medio. Entonces, hay una responsabilidad de construir o vincularnos con lo que se llama la sangha, tomo refugio en la sangha, en los amigos, en el grupo espiritual, para beneficiarnos mutuamente y desde ahí poder hacer un servicio mejor y elevar la vida circundante. Y no vincularnos con gente que tal vez tenga una moral baja o algunos aspectos oscuros de su vida, si nosotros no estamos lo suficientemente equilibrados, porque sus emanaciones también pueden influenciarnos negativamente y llevarnos por malos caminos. Por eso se dice que dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, creo que en algún punto tiene algún contacto con esto último que leemos. Dice que el hombre repite en escala menor la de los grandes devas y que a su vez agrega su cuota de emanaciones, repolarizada y remagnetizada a la suma total del aura planetaria. Es decir, o agregamos más bendiciones y ayudamos a los demás a evolucionar, o si tenemos cualidades negativas y no trabajamos sobre ellas, podemos influenciar negativamente. Y lo mismo, como dije antes, juntarnos con gente que nos ayude para poder hacer un mejor trabajo en nosotros y ayudar a los demás de mejor forma, o no entender cómo funcionan las leyes y exponernos a cualquier tipo de mala influencia. Acá Alejandro quiere hacer un comentario. Simplemente complementar algo. Seba dijo que es bueno para nosotros, para lograr recibir vitalidad, juntarnos con gente que está más evolucionado que nosotros. Pero con respecto al prana, no solamente gente que está más evolucionado que nosotros, sino gente que tenga mucha vitalidad. Y si da un ejemplo, si estamos enfermos, no tenemos sangre, no tenemos apetito, entonces dice, cuando te pasa esto, trata de juntarte con gente que esté sano, que tiene buen apetito, que tiene mucha vitalidad, y eso te va a ir contagiando, porque uno va a recibir esa vitalidad. Tal vez esa persona no es más evolucionada espiritualmente que nosotros, pero sí está cargado con una gran vitalidad que nosotros no tenemos, y también sirve eso de ayuda. En ese aspecto, claro. En ese aspecto. Lo mismo dice Yogananda, si vos estás carente, bueno, juntate con gente que tenga una visión de la economía, que le vaya bien, que tenga una visión de prosperidad, y su influencia te va a impregnar a vos y te va a ayudar también a progresar. Porque somos influenciados y a su vez influenciamos el medio. Yo apuntaba por ahí, tal vez acá está haciendo más hincapié en la parte pránica, pero también lo podemos llevar por ley de correspondencia a otros niveles, ¿no? Cómo somos influenciados y podemos influenciar, entonces hay que ser consciente de eso y tratar de ser influenciados de la mejor forma y influenciar a los demás también de manera correcta porque es parte de nuestra responsabilidad, en lo que hacemos con nuestra energía. Acá Vero levantó la mano. Vero. Hola, buenas tardes, noches. Por este último comentario, estoy pensando, viene a mi mente, el que podemos equilibrarnos. Posiblemente a lo mejor estamos estudiando un poco más en evolucionar eh, espiritualmente, y si nos movemos en un grupo de amigos que estén evolucionados en otra parte, nosotros le compartimos la energía que nosotros tenemos y ellos nos comparten la suya y entonces nos equilibramos todos. ¿Es lo que me quiere decir? Yo lo que quiero decir es que nos influenciamos mutuamente y que es importante con la gente que nos juntamos, lo cual no significa separarse del resto, no desde un sentido de separatividad,
sino en el sentido de saber elegir las amistades para crecer juntos. Y en todo caso, desde una fortaleza, de un equilibrio mayor, propio y por las amistades con las cuales nos vinculamos, influenciar positivamente a los que tal vez están desequilibrados en algún sentido, para que ellos también puedan ser sanados, purificados, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una responsabilidad en eso. Por eso se habla del tomar refugio en la sangha. Los 3 refugios del Buda, uno es en la sangha, es en el grupo espiritual. ¿Por qué? Por esto. Porque evolucionamos juntos, trabajamos juntos, servimos juntos, nos nutrimos juntos y crecemos juntos. Y desde ahí, con mayor equilibrio, podemos ayudar a los demás. Ahora, si yo no estoy equilibrado y me junto con un grupo de borrachos, con un grupo de drogadictos, y puede ser que esa mala junta, que suele pasar, lo vemos, esa mala junta me influencie y me haga caer en el error. Entonces, por eso se dice siempre buscar mejores amistades que uno, sobre todo cuando uno está desequilibrado. Si uno es un maestro, bueno, es más fácil, tiene contacto con los planos superiores, entonces su equilibrio es tal que puede impregnar positivamente cualquier ambiente. Nuestra ambición, entre comillas, es llegar a eso. Y para hacerlo en nuestro nivel, se pide que trabajemos grupalmente con quienes pertenecen a la sangha para que llevemos esa luz a las personas que por ahora están en un nivel vibratorio más bajo. No desde la discriminación, sino del uso inteligente de la energía, ¿no? O sea, una de las claves del esoterismo es la no separatividad, pero eso no significa ser un tonto. O sea, yo colaboro, pero no me dejo influenciar negativamente por eso, porque si no somos 2 que estamos en el error. Acá hay un ejemplo que siempre leemos del maestro de Omram, que cuando alguien se le acerca, que tiene que ver en algún punto con lo que estoy planteando, cuando alguien se le acercaba con un problema, él se reía. Y no es que se le reía a la persona cargándolo, sino que elevaba su energía a la felicidad, a la alegría, para desde ahí influenciar positivamente a esa persona que tenía la apariencia de problema. Bueno, esto lo que estoy planteando sería, estaría en el mismo sentido. ¿Está bien? Y lo hago a partir de la última frase, que no lo dice acá lo que estoy diciendo yo, pero yo lo relaciono con eso, ¿no? Que las irradiaciones físicas de los hombres difieren de acuerdo a la calidad de sus cuerpos físicos, lo mismo ocurre con un planeta. Entonces, como nosotros irradiamos lo que tenemos, y no solo a nivel físico, que es lo que está haciendo hincapié acá, sino a otros niveles, que es lo que complementé yo. Bueno, vamos a pasar al prana planetario. ¿Les parece? Pregunta si hay alguna pregunta. Bueno. ¿Alguna duda antes de pasar al próximo punto? Seguimos. Muy enfático. ¿Eh? Lleva también enfático. Sí, está todo bien. Hablo fuerte, pero no sé si me escuchan o no me escuchan, entonces hablo más fuerte. 2. Prana planetario. Fluido vital que emana de cualquier planeta y constituye su coloración o cualidad fundamental, debido a que se repite dentro del planeta el mismo proceso que tiene lugar respecto al hombre y al prana solar. El planeta, ya sea la Tierra o cualquier otro, absorbe el prana solar, lo asimila en la cantidad requerida e irradia el que no necesita para su bienestar en forma de irradiación planetaria. El prana planetario es, por lo tanto, prana solar que ha pasado a través del planeta, ha circulado por el cuerpo etérico planetario, ha sido transmitido al cuerpo físico denso del planeta y emitido por este como irradiación con la misma característica esencial que la del prana solar, además de la cualidad individual y distintiva del planeta implicado. La repetición del proceso tiene lugar en el cuerpo humano. Las irradiaciones físicas de los hombres difieren de acuerdo a la calidad de sus cuerpos físicos. Lo mismo ocurre con un planeta. El prana que emana del planeta, como en el caso del prana solar, es recibido y transmitido por medio de un grupo determinado de devas
denominados devas de las sombras, devas etéricos de matiz ligeramente violado. Los cuerpos de estos devas están compuestos de materia de alguno de los 4 éteres y enfocan y concentran las emanaciones del planeta y de todas las formas que existen en el mismo. Debido a la esencial similitud de su sustancia corpórea con la sustancia etérica humana, se hallan muy íntimamente vinculados con los seres humanos, transmitiéndole el magnetismo de la Madre Tierra. Como vemos, 2 grupos de devas trabajan en conexión con el hombre. Los devas solares le transmiten el fluido vital que circula por el cuerpo etérico. B, los devas planetarios de color violeta, vinculados al cuerpo etérico del hombre, le transmiten el prana de la Tierra o del planeta en el cual actúa el hombre durante una encarnación física. Aquí podrán formularse varios interrogantes y aunque no expliquemos plenamente el misterio, hacerse algunas sugerencias. ¿Cuál es la causa de la aparente falta de vida en la Luna? ¿Existe allí vida débica? ¿El prana solar produce algún efecto allí? ¿En qué difiere la Luna aparentemente muerta de un planeta vivo tal como la Tierra? Hay una nota, que es una cita de la doctrina secreta, que dice Doctrina Secreta 1, 181, 190. Aquí nos enfrentamos con un misterio cuya solución, para quienes investigan, quedará revelada en el hecho de que no existen seres humanos ni ciertos grupos de devas en la Luna. El hombre no ha dejado de existir en la Luna porque esté muerta y por consiguiente no pueda sustentarlo, sino que la Luna está muerta porque el hombre y los devas se han retirado de su superficie y de su esfera de influencia. Y aquí hay una siguiente nota, que es una cita de Doctrina Secreta 1, 188, 189. Esto está en cursiva, yo lo voy a repetir. El hombre no ha dejado de existir en la Luna porque esté muerta y por consiguiente no pueda sustentarlo, sino que la Luna está muerta porque el hombre y los devas se han retirado de su superficie y de su esfera de influencia. El hombre y los devas actúan en cada planeta como intermediarios o agentes transmisores. Donde ellos no habitan, resulta imposible realizar ciertas actividades, sobreviniendo la desintegración. La razón de ese retiro se halla en la ley cósmica de causa y efecto, o karma cósmico, y en la historia conjunta, aunque individual, de cada uno de los hombres celestiales cuyo cuerpo fue, en un momento determinado, la Luna o cualquier otro planeta. Hasta aquí el tema de prana planetario. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario o una consulta? Sí, un comentario. Aquí en esta última lectura, última frase, se dijo de cada uno de los hombres celestiales, pero realmente no dice cada, sino de uno de los hombres celestiales. Entonces, ese uno de los hombres celestiales quiere decir, o es un error de traducción o de imprenta, y debe ser cada uno, pero no uno, por favor.
Sí, es un error de traducción porque está leyendo del libro y nosotros estamos leyendo de un PDF. Así que es cada uno de los hombres celestiales. Lo que se leyó es lo correcto, porque se está leyendo el libro. Lo que estoy poniendo en pantalla tuvo ese error de traducción. Bueno, respecto a la lectura, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿Se entiende el proceso? O sea, el prana solar, ingreso, que es fluido vital, es absorbido en cada uno de los esquemas planetarios e irradiado con la cualidad no solo solar, sino extra que le imprime ese logos planetario. En el caso de la Tierra, están los devas violetas que transmiten esta irradiación planetaria al cuerpo etérico del ser humano. Entonces, por un lado, recibimos de los devas dorados, como hemos dicho, el prana solar, y por otro lado, recibimos de los devas violetas o de las sombras, no de las sombras en términos negativos, sino tienen que ver con el color violeta, y vinculados a uno de los subplanos del plano etérico, el prana planetario. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir, nuestro planeta recibe la energía solar, la energía de cada uno de los planetas y irradia la propia. Y todos nosotros vamos a ser influenciados por todas esas, la de cada uno de los planetas, la solar y la propia de nuestro planeta. Y a su vez, al absorberla y colorearla con nuestra conciencia o nuestro cuerpo heterofísico, vamos a irradiar también nuestra propia nota. Todos intervinculándonos en diferentes niveles, ¿no? Ya sea solar, planetario o humano. Y de hecho se podría llevar esto a lo subhumano también, por analogía. Creo que lo principal que marcó es esto, y después hizo hincapié en la Luna. La Luna supuestamente, desde cierta mirada, se dice que es un planeta muerto, porque la corriente de vida, ya sea débica o humana, se retiró de ahí porque el karma correspondiente a esa evolución terminó, el ciclo de evolución donde ese planeta, lo que hoy es la Luna, y fue un planeta, cumplió ya su proceso, su desarrollo, y entonces las corrientes de vida se retiraron a lo que hoy entendemos como el planeta Tierra. ¿Está bien? Y por eso, al no estar los devas y los hombres, no puede ese planeta absorber, como si lo hace la Tierra, o bueno, el planeta hoy es la Luna, ¿no? Ya no es un planeta, sí es un satélite, pero no puede ese explaneta o satélite absorber de la misma manera que lo hace la Tierra el prana planetario, que es el que le da vitalidad, porque las corrientes de vida débicas e humanas se retiraron y están evolucionando, como corresponde kármicamente para este nuevo ciclo, en lo que llamamos la Madre Tierra. ¿Está bien? ¿Esa parte se entendió? Acá Patricia quiere hacer un comentario. Hola, Sebastián, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Feliz año. Una pregunta. Estas energías, tanto la solar como la planetaria, como la del ser humano, ¿cómo se regulan? Porque me imagino que deben de ser tan densas que podrían quemar al ser humano, ¿no? ¿Cómo se regulan? ¿O dentro del mismo cuerpo o dentro de nuestra, ¿cómo se llama? Aura, no sé. Esa es mi inquietud. Bueno, nosotros leímos que la energía solar que nos llega a través de los devas dorados, como nosotros no sabemos regularla de manera científica, puede traernos problemas. Y esa es la insolación. Y la energía que nos llega del planeta, o sea, el prana nos llega del planeta, nos llega vía los devas violetas. Ambos devas contribuyen en la nutrición de nuestro cuerpo etérico, que tiene un impacto claro en la salud del cuerpo físico. Ahora, las técnicas de regulación esotéricas no las conocemos y no las está dando acá el maestro. De cualquier modo, podemos aplicar algunas partes prácticas que son del sentido común. Claro. Por ejemplo, digamos, en la zona del Ecuador hay que tener mucho cuidado porque es donde toda el prana solar se aplica en una forma muy intensa. Pero de cualquier modo, allí donde estemos, siempre
todos los mediodías el sol pega a pleno. Quiere decir de que tanto al amanecer como al atardecer hay filtro de la misma atmósfera para que no sea tan fuerte todo el plano solar. Quiere decir que ya tenemos un sentido común normal para trabajar con lo que tiene que ver cómo tomar sol. Quiere decir que tomamos sol al amanecer o a la mañana, pero no al mediodía, o al atardecer y no a plena tarde. Y es un modo, sobre todo cuando hablamos de épocas de verano, de graduar de algún modo el nivel de energía que nos transmite el sol. Entonces son todas cosas que tienen que ver tanto como el sentido común, como también son prácticas que naturalmente a veces el ser humano los tiene naturalmente, pero otras veces hay cierta inconsciencia y debemos tener cuidado, sobre todo en verano y a pleno sol al mediodía, de no estar bajo los rayos del sol porque podemos enfermarnos de cualquier tipo. Y se puede dañar la trama etérica, además. Y se puede también rasgar la trama etérica. Además, a ver, hay otras técnicas ya a nivel esotérico, que es lo que plantea el tibetano acá, que no las da. Él dice que cuando avancemos de manera científica en el conocimiento del cuerpo etérico, vamos a poder equilibrar la afluencia de esta energía sin que nos cause desequilibrio. Bueno, todavía esas técnicas hasta ahora en el libro no las dio. Podríamos imaginar algunas, pero lo primero vayamos a la parte práctica y sentido común que dijo Rafa, ¿no? No exponernos, sobre todo en verano y en el Ecuador, a las horas en donde el sol está más intenso, sino vincularnos con estos devas del prana dorado, si se quiere, de dorado que traen el prana solar, en el amanecer y el atardecer. Eso es algo muy de sentido común y muy lógico. Ahora, ¿hay técnicas esotéricas para que en cualquier momento del día absorbamos lo que corresponde y no nos sobrecarguemos? Sí, lo dijo acá el maestro tibetano. ¿Cuáles son? Todavía no las desarrollo. Son yógicas. Son yógicas. Posiblemente tengan que ver con la respiración, posiblemente tengan que ver con visualizaciones, con técnicas de meditación, con estados de conciencia, con cambios incluso a nivel del cuerpo etérico, una maduración de ese cuerpo etérico. Podemos abrir el abanico, pero lo que tenemos que para aplicar es el sentido común, lo que dijo Rafa. ¿Está bien? ¿Quieres comentar algo? Bueno, pasamos al punto 3, prana de las formas. Si Bueno. nadie quiere comentar nada más. Algo interesante. Dijo que esos devas violetas pertenecen a uno de los 4 subplanos del plano etérico. Nosotros sabemos que el plano heterofísico tiene tres partes concretas, una vinculada a los sólidos, otra a los líquidos y otra a los gaseosos, y 4 partes sutiles o energéticas etéricas, ¿no? En la parte la atómica, subatómica y los otros 2 planos. Entonces, los devas de las violetas están constituidos por la sustancia de alguno de esos subplanos. Según, me imagino yo, según el nivel evolutivo de ese deva de violeta, será el subplano que le corresponderá, que trabajará, o la sustancia de su plano que construirá su cuerpo. ¿Bien? De la misma manera que ocurre con nosotros. No especifica, digamos, directamente, dice que puede pertenecer a uno de los 4. A cualquiera de los claro. 4. Yo me imagino que los más evolucionados en ese nivel estarían en los planos superiores, sí, y los menos evolucionados en los planos densos, y que hay una afinidad muy estrecha con el ser humano, que tiene también su cuerpo etérico constituido por los 4 éteres, por sustancia de los 4 éteres. Y posiblemente cada uno de los devas tenga funciones diferentes en cada uno de los 4 subplanos del etérico. En el detalle, digamos, en lo genérico es distribuir el prana planetario con la cualidad que el logos planetario le da. Pero en el detalle, al variar la sustancia de su cuerpo o el trabajo en su plano que corresponde, debe haber alguna cuestión también más específica, que acá no lo está dando el maestro, ¿no? Bueno, ¿seguimos? ¿Ah? Sí. Bueno, quería hacer un breve comentario. En este de prana de las formas, hay un trabajo muy profundo que tiene que ver, casi podríamos decir, como que está vinculado a la filosofía esotérica, sobre todo en algunas de las notas, que tienen notas un poco extensas, y que bueno, que tendríamos que estar muy atentos porque nos lleva
como a otro nivel de comprensión. Hay una especie de, por inercia, seguimos con prana en función de una especie de continuación de lo que viene hablando. Pero después las notas que cita son profundas y prácticamente tienen que ver con la filosofía esotérica. Esto quería comentar previamente como introducción. ¿Tá? Ok. 3. Prana de las formas. Ante todo, se ha de advertir que las formas son de dos clases, cada una de las cuales ocupa un lugar diferente en el esquema. Formas resultantes del trabajo realizado por el tercero y el segundo logos, y las vidas conjuntas de estos. Dichas formas constituyen las unidades de los reinos vegetal, animal y mineral. Formas resultantes de la acción unida de los tres logos, comprendiendo estrictamente las formas débicas y humanas. Existe también una forma más simple incorporada a la sustancia con la cual están hechas todas las formas, siendo estrictamente de materia atómica y molecular, animada por la vida o energía del tercer logos. Con respecto al primer grupo de formas, se ha de observar que las emanaciones pránicas emitidas por las unidades de los reinos animal y vegetal, después que han absorbido el prana solar y planetario, son lógicamente la combinación de ambos, siendo transmitidas por medio de irradiaciones superficiales, como el prana solar y el planetario, a ciertos grupos de devas menores de orden no muy elevado, que tienen una curiosa e intrincada relación con el alma grupal del animal o del vegetal que las irradia. De ello no podemos ocuparnos aquí. Estos devas tienen también un matiz violado, pero tan pálido que es casi gris. Están en estado de transición y se mezclan en forma confusa con grupos de entidades que se encuentran en el arco involutivo. Y aquí es donde vienen las notas extensas y profundas que tienen que ver con este tema que está trabajando, que es el tema del arco involutivo, y prácticamente es la nota 40 en mi caso, la nota 41 y la nota 41A. Así que son 3 notas, todas vinculadas, y después está el diagrama 2, que de algún modo desarrolla todo lo que tiene que ver con lo que se explica vinculado al arco involutivo. Voy con la primera nota. Arco involutivo es el término aplicado a la primera parte del proceso evolutivo. Abarca el sendero de descenso o descenso del espíritu en la materia, cada vez más densa, hasta llegar al punto más inferior, el punto máximo de la concreción. La parte final del proceso se denomina evolutivo y señala el ascenso o retorno del espíritu a su fuente de origen, llevando consigo lo que ha adquirido durante el proceso evolutivo. Esta sería la primera nota, que tiene que ver con prácticamente las notas están abarcando todo el proceso evolutivo, involucrando también a la parte involutiva, ¿no? Y ahora viene la parte sutil, que también es fundamento dentro de la enseñanza esotérica. La segunda nota
Dice las tres emanaciones. En el diagrama, ese ya se verá después, los símbolos de los tres aspectos del logos están colocados fuera de tiempo y espacio, y solo las corrientes de influencia que emanan de ellos descienden a nuestro sistema de planos. Representan en debido orden lo que comúnmente se denomina las tres personas de la Trinidad. Se observará en cada una de ellas una emanación de vida o fuerza que se proyecta a los planos que se hallan abajo. La primera de ellas, en orden correlativo, es la línea recta que desciende desde el tercer aspecto. La segunda la constituye el óvalo grande colocado en el lado izquierdo de la materia, luego asciende nuevamente por el lado derecho hasta llegar al nivel mental inferior. Se observará que ambas emanaciones de la vida divina se oscurecen y velan a medida que desciende a la materia, a tal grado que en el punto inferior casi no se las reconoce como vida divina. Pero al volver a elevarse y pasar su nadir, comienzan a verse con mayor claridad. La tercera emanación, que desciende del aspecto más elevado del logo, difiere de las otras en el sentido que no está oscurecida por la materia a través de la cual pasa, sino que conserva su pureza virginal y su esplendor inmaculado. Se comprenderá que dicha emanación solo desciende hasta el nivel del plano búdico, cuarto plano, y que el vínculo entre ambas lo representa el triángulo dentro del círculo que representa el alma individual del hombre, el ego reencarnante. La tercera emanación está representada aquí por el triángulo y la segunda por el círculo. De Christian Kret, de Twitter, páginas 39-40. Hasta aquí es la segunda nota, que como vemos es muy profunda y es una base fundamental para toda la filosofía esotérica. Tercera nota. Dice, doctrina secreta, 121, 122, 125. 1. La raíz de la vida se hallaba en cada gota de agua del océano de la inmortalidad. La vida del Logos compenetró todo átomo de la materia. 2. El océano era luz radiante, siendo fuego, calor, movimiento. Estos tres son la vida subjetiva manifestándose objetivamente. Fuego, esencia del primer logos. Fuego eléctrico, espíritu. Calor, dualidad, esencia del segundo logos. Fuego solar, aspecto hijo, conciencia. Movimiento, esencia del tercer logos, fuego por fricción, materia. El macrocosmos. Primer logos, fuego, voluntad de vivir o de ser, eléctrico. Segundo logos, calor, dualidad o amor entre los dos, solar. Tercer logos, movimiento, fuego de la mente, relación entre, fuego por fricción. Esta es la expresión subjetiva. El Sol, voluntad o poder. Venus, Mercurio, amor, sabiduría. Saturno, actividad o inteligencia. Esta es la expresión objetiva. El microcosmos.
La mónada, fuego eléctrico, voluntad o poder. El ego, fuego solar, amor y sabiduría. La personalidad, fuego por fricción, actividad o inteligencia. Esta es la expresión subjetiva. Cuerpo mental, voluntad o poder, fuego. Cuerpo astral, amor, sabiduría, calor. Cuerpo físico, inteligencia activa, movimiento. Esta es la expresión objetiva. Cuerpo físico, cerebro, mónada, voluntad o poder, fuego eléctrico, corazón, ego, amor, sabiduría, fuego solar, órganos inferiores, personalidad, inteligencia activa. Hasta aquí las notas. Como vemos, muy profundo. Queda abierto si continúo la lectura o si nos quedamos en las notas, como quieran. No sé. No, terminar Termino la lectura. Te cuento. La lectura sí llega hasta digamos, el próximo punto es la función del cuerpo etérico. Okay. Respecto al segundo grupo, la forma humana transmite las irradiaciones emanantes a un grupo de devas de grado mucho más elevado. Estos devas tienen un matiz más pronunciado, los cuales, después de asimilar debidamente la irradiación humana, la transmiten principalmente al reino animal, demostrándose así la íntima relación existente entre estos dos reinos. Si la explicación que antecede sobre la complicada interacción entre el Sol y los planetas, entre estos y las formas que evolucionan en ellos, y entre dichas formas y aquellas inferiores, sirve para demostrar, aunque solo sea la exquisita interdependencia de todo lo existencia, mucho se habrá logrado. Otro hecho que debe hacerse resaltar es la íntima relación existente entre todas las evoluciones de la naturaleza, desde el sol celestial a la violeta más humilde, por mediación de la evolución débica, que actúa como fuerza transmisora y transmutadora en todo el sistema. Por último, todos trabajan con fuego. Fuego interno, inherente y latente, irradiante y emanante, generado, asimilado e irradiado, vivificador, estimulador y destructor, fuego transmitido, reflejado y absorbido, base de toda vida, esencia de todo lo que existe y agente que desarrolla e impulsa lo que se halla detrás de todo proceso evolutivo. Fuego edificador, preservador y constructor. Fuego originador, el proceso y la meta. Fuego purificador y consumidor. El Dios del fuego y el fuego de Dios interactúan hasta que todos los fuegos se fusionen y ardan y todo lo que existe haya pasado por el fuego, desde un sistema solar hasta una hormiga, surgiendo como triple perfección. Entonces, el fuego emergerá como esencia perfecta del círculo no se pasa, ya sea la del círculo no se pasa, humano, planetario o solar. La rueda del fuego gira. Todo lo que se halla dentro de ella es sometido a una triple llama y con el tiempo todo llega a la perfección. Hasta aquí la nota. Como vemos, mucha síntesis y mucho para desarrollar. Y en el medio está el diagrama que no lo hemos tocado. Este diagrama supongo es la síntesis de todo el esquema teosófico. Exacto.
Es un diagrama fundamental que está extraído del Teósofo en enero de 1900. O sea, posterior a Blavatsky y en el medio, antes de Alice Bailey. Y el título es Logos de un sistema solar, que en su momento de tiempo y forma, bueno, no se nota con claridad la impresión en este caso. Y acá tampoco, o sea, al contrario. Habrá que sacarle primero una foto y después agrandarla para que sea más nítido. O buscar en algún otro libro teosófico, porque debe ser, este tibetano lo habrá sacado de... No, por eso, la cita es extraído del Teósofo. Está, y de este Teósofo fue de 1900, bastante antiguo. Por internet debe haber algo más Puede, sí, es muy probable. El viernes que viene, quizás en el grupo, como algo. Pero de cualquier manera, lo más inmediato que podría hacerse es sacarle la foto y agrandarlo. Acá hay una, pero no se nota, está bastante borroneado. Por eso digo, como no se nota ahí. Por eso, y acá yo lo podría llegar a leer, pero está con letras muy chiquititas. Sí. Igual podemos dejar eso para la próxima, igual algo comentar cuando hacemos las notas y profundizar la próxima. Yo diría que terminemos con alguna explicación de algunas cosas y después ya hacemos el cierre, ya está. Ya estaría como por hoy. Estamos más o menos acercándonos al horario. Retomamos por ahí la próxima el plano de la forma. Sí, no sé si alguien quiere hacer un comentario, pues Sony 23. Está bien, está bien. Hay muchas cosas para decir acá. Sí, sí. Por eso, digamos, por eso dije que las notas son muy profundas, son el fundamento de toda la filosofía esotérica. Pero bueno, no sé, si alguien quiere hacer un comentario, hacer una consulta en función a esto que se leyó, igual seguramente vamos a continuar con este punto 3 la próxima, porque hay muchas cosas para decir, pero tal vez algunas, primera aproximación se pueda hacer de lo que se leyó. Y por ahí alguna pregunta nos va a ayudar a concretizar algo. ¿Una consulta? Bueno, dice que hay dos tipos de formas, unas vinculadas al trabajo conjunto del tercero y el segundo logos, es decir, tercero y segundo rayo, tercero y segundo aspecto de la vida, y estas formas están relacionadas a las unidades del reino vegetal, animal y mineral, ¿no? El prana de las formas vinculadas al segundo, tercer logos, y por lo tanto a las unidades del reino vegetal, animal y mineral. Y hay otra categoría de formas, del prana que trabaja a través de las formas, relacionada en este caso a los tres logos, es decir, el tercero, el segundo y el primero, y entonces ahí se relaciona estas formas al reino débico y humano. Entonces hace dos tipos, hay una división que tiene una clasificación doble. Por un lado, el reino mineral, vegetal y animal, que están formas vinculadas al tercero y al segundo logos. Y por otro lado, las formas del reino débico y humano vinculadas a los tres logos, es decir, le suma el primer logos, que tiene que ver con el primer rayo, la voluntad. Y después dice que hay unas formas más simples que las otras dos que acabo de nombrar, que tienen que ver propiamente con la sustancia a partir de la cual se construye estas formas, y son las formas estrictamente de la materia atómica y molecular, que están animadas solamente por la energía del tercer logos. Entonces tenemos tres tipos de formas, una que está solamente vinculada al tercer logos, la forma atómica y molecular, a partir del cual se van a construir formas más complejas, que ya entonces van a estar asociadas al tercer logos y al segundo, y esas son las formas del reino vegetal, animal y mineral, que a su vez van a ser parte, por un modo, van a estar incluidas en formas todavía más complejas, en donde se incorpora el primer logos, y vamos entonces a dar cuenta de las formas débicas y humanas. El maestro tibetano lo redactó, lo describió de manera inversa, parecía cómo se produce la manifestación. El primero sería la manifestación del tercer logos, la parte atómica molecular. Luego la emanación del segundo. Pero incluso como que las mezcló, pues empezó primero tercero y segundo logos, después dijo los tres logos juntos y después dijo el tercer logo. Es una mezcla. Como dice Rafa, supongo para que estemos más atentos. Exacto.
Dice que con el primer grupo de formas se ha observado que son emanaciones pránicas emitidas por las unidades del reino animal y vegetal, después de haber absorbido el prana solar y planetario, y son lógicamente la combinación de ambos reinos, ¿no? Siendo transmitidas, en este caso, esas irradiaciones del reino vegetal y animal en la superficie de la Tierra a través de ciertos devas menores, que no son muy entidades no muy elevadas, que tienen una relación estrecha con el alma grupal de los animales y el alma grupal de los vegetales, y estos son los de un color gris pálido. Nosotros hemos dicho que los devas violetas estaban asociados o muy cerca del reino humano. En este caso, los que irradian el prana luego de ser absorbido por el reino vegetal y animal, es decir, el prana solar y el prana planetario es absorbido por el reino humano, pero también es absorbido por los otros reinos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Pero los que irradian principalmente este prana, luego de ser coloreado por su propio reino, es el reino animal y el reino vegetal, y hay entidades que transmiten esa irradiación, son mediadoras de esa irradiación del reino animal y el reino vegetal, que son de bajo nivel evolutivo, entidades débicas, y que se los ve a los ojos del clarividente de un color gris pálido. Yo entendí que esos devas son de baja evolución violetas, de la categoría violeta, pero que como son dentro de lo que es devas violetas, son los de menor evolución, por eso se los ve como gris pálido. Yo entendí que decía eso, maestro. Sí, algo parecido. A ver, ¿querés leerlo vos? ¿Qué cosa? Lo que dice él, a ver si está ahí lo que dice. Dice, estos devas también tienen un matiz violeta, Claro. pero tan pálido que es casi gris. Claro, Están los devas violetas aparentemente son los demás. No sé, porque están en un estado de transición y se mezclan en forma confusa con grupos de entidades que se encuentran en el arco involutivo. Exacto. Ahí es donde viene la mezcla y donde de algún modo trabajan estos devas, y tiene que ver con, por eso ahí es donde viene todo el tema del arco involutivo, que es todo filosófico, porque es replantearse que más allá, porque casi siempre se pone el énfasis en el arco evolutivo, cuando tenemos que combatir y trabajar con muchos devas del arco involutivo que tienen que ver con la materia. Y al estar encarnados, cada uno de nosotros tiene que trabajar con supremo esfuerzo, tanto con la aspiración superior, pero al mismo tiempo estar alerta de todas las tendencias que tienen que ver con los devas, que muchas veces también llamamos elementales, que están vinculados al arco involutivo y que te llevan al anclaje a la materia. Y que además en la práctica y en esta etapa evolutiva, por cuarta cadena, cuarto globo, el aspecto más material que existe, como que están trabajando muy activamente y de algún modo influyen a gran parte de la humanidad para que se anclen más en el aspecto materia y no tanto en el aspecto espiritual. Y eso es como para tenerlo muy claro, tanto filosóficamente como en el aspecto práctico, ¿no? A ver, con respecto a lo que dijo Ale, yo no creo, por lo que leí acá, que estos devas de matiz violeta sean los devas inferiores que habíamos nombrado antes de matiz violeta. Creo que están hablando de otro grupo de entidades, porque están muy asociados al arco involutivo. Y habíamos dicho que los devas violetas estaban asociados al ser humano. Claro. Y acá están asociados al arco involutivo, a los reinos subhumanos y al arco involutivo, en donde ahí se mezclan con otras entidades. Porque dice, estos devas también... Lo único que tienen en común es el violeta. Y un poquito, porque son más grises. Son más grises. Estos devas tienen también un matiz violeta, pero tan pálido que es casi gris, están en estado de transición y se mezclan en forma confusa con grupos de entidades que se encuentran en el arco involutivo. Ahí se puede aplicar. Entonces no serían los menos involucionados del violeta, no serían. Por eso, además, según mi criterio, ¿no? Ahí se puede aplicar lo que vos antes dijiste. En este caso, este grupo de devas pueden vincularse al cuarto éter y los otros devas violetas a un éter superior. Pero sin ser los devas violetas que lo claro. Ok, que porque están asociados al arco involutivo. Sí. No solo a los reinos humanos, sino al arco involutivo. Porque los reinos humanos están en el arco evolutivo.
no está en el arco involutivo. Claro. El reino mineral es el punto de anclaje, exacto, en donde después el empezar. reino vegetal, el reino animal, ya están en el arco evolutivo, obviamente mucho más el reino humano. Pero si están relacionados no solo con estos reinos, que se les llaman subhumanos porque están detrás del humano, pero siguen estando en el arco evolutivo, pero dice, no solo están asociados con esto, sino que se mezclan en forma confusa, no aclara mucho cómo se mezclan, con grupos de entidades que se encuentran en el arco involutivo, es decir, que todavía no llegaron al reino mineral. Ahí me acuerdo de la cita y el desarrollo que hizo Alejandro de todos los elementales que cuando están en el arco involutivo, que también el ser humano los trabaja, que tiene que ver con las esencias elementales. Sí, las 3 esencias elementales. Exacto, como que van bajando del mental concreto al emocional y del emocional etérico hasta llegar al nivel físico. Y todo eso para tenerlo presente. De hecho, dice acá, respecto al segundo grupo, que tenía que ver con las formas que construyen a los devas o al ser humano, transmiten las irradiaciones emanantes a un grupo de devas de grado mucho más elevado. O sea, los devas que reciben las emanaciones humanas es mucho más elevado que estos devas de matiz gris. Estos devas tienen un matiz más pronunciado, los cuales después de asimilar debidamente la radiación humana la transmiten principalmente al reino animal, demostrándose así la íntima relación existente entre estos dos reinos. Acá está bueno aclarar una cosa. Los devas de las sombras, llamados de las sombras entre comillas, o devas violetas, lo que hacen es irradiar el prana planetario al ser humano. Y acá estamos en otro punto. Acá está diciendo los devas, en este caso, que están vinculados al segundo grupo, a los devas, a las formas humanas, que irradian de lo humano hacia los otros reinos. O sea, se entiende que no es lo mismo. Una cosa es del planeta al reino humano, claro, y otra cosa es del reino humano hacia el medio. Son dos tipos de devas diferentes. Estos devas del reino humano hacia el medio son más evolucionados que los devas grises que habíamos leído antes, que irradian del reino animal, vegetal, hacia el medio. Y obviamente, todo lo que tenga que ver con lo humano va a estar más evolucionado que los reinos humanos. Pero no son los devas violetas que leímos antes. claro. Los devas violetas, a mi criterio, tendrán que estar todavía más evolucionados que este grupo de devas, porque irradian del planeta al humano, no del humano hacia el medio. ¿Está bien? Correcto. Estos devas tienen los que radian del humano hacia el medio son de un grado mayor que los devas grises, tienen un matiz más pronunciado, los cuales después de asimilar debidamente la radiación humana, la transmiten principalmente al reino animal. O sea, nosotros influenciamos en todo el medio, nos influenciamos entre nosotros y entre ellos, muy marcadamente señala acá el maestro, al reino animal, demostrando así la íntima relación existente entre estos dos reinos, es decir, el humano y el animal. Y aquí tenemos que distinguir, bueno, la calidad de emociones y la calidad de ideas y de pensamiento que el ser humano irradia. Tenés ideas densas o muy densas o ideas sutiles y muy sutiles. Y eso tiene que ver con lo que el ser humano irradia. Por eso la importancia que habíamos comentado antes, de juntarse con gente mejor que uno para ayudarnos a progresar. Exacto. Y no con gente que esté en cosas negativas, porque eso nos tira por su irradiación hacia abajo, es muy difícil. Sí, porque además es tomar conciencia de que estamos encarnados. Entonces, siempre tenemos, más allá de nuestra purificación, un hilito de conexión con lo denso, por el solo hecho de estar encarnado. Y por eso está también el saludo, la forma de saludarse en la India, con las manos y no tocando a cualquiera. Por ejemplo. O sea, uno no tiene que dejar que cualquier persona nos toque, porque nos impregna con esa energía, de alguna manera, con su irradiación. Y puede mancharnos, aún, aunque tenga buena voluntad. Por eso el tema de los masajes, el tema de distintas técnicas del Reiki, aún con buena voluntad, pueden impregnarnos con una cualidad negativa que la persona todavía no trabajó. O viceversa. O sea, el que hace masajes, si no tiene buena técnica, absorbe la energía negativa Sí, del ni hablar, paciente. ni hablar. Y más cuando son chiquitos, También. que son más susceptibles de la impresión que nos puede venir del medio. Así que hay que cuidarse de que la gente con la que nos relacionamos, a la gente que tocamos y las que nos tocan. Porque de alguna manera tiene en un nivel muy superior, tenemos al Cristo, que una persona lo tocaba con fe y la propia irradiación del Cristo llegaba y la curaba, ¿no? Bueno, hay casos en la Biblia que tocan al manto y le deja de chorrear sangre. En la serie aparece esa bien concreta. La persona.
Dice, y esto es un punto, me parece que con esto es para terminar y para reflexionar, si la explicación que antecede sobre la complicada interacción entre el Sol y los planetas, entre estos y las formas que evolucionan en ellos, y entre dichas formas y aquellas inferiores, sirve para demostrar, aunque sea solo la exquisita interdependencia de todo lo existente, mucho se habrá logrado, ¿no? Creo que esa frase está bueno para dejar ahí, reflexionar en eso y dar cuenta que todo está interconectado, todo se influye mutuamente y a su vez hay distintas jerarquías, distintas escalas, en donde sin dejar de que estar todo conectado, pero la potencia en la que influye, por ejemplo, el lobo solar sobre su sistema no va a ser la misma que influye una hormiga al lobo solar, pero todo está interrelacionado, interconectado y, y jerárquicamente se va distribuyendo esta energía. Bueno, creo que podemos dar el cierre de la lectura, si alguien quiere hacer un último comentario, realizar una consulta, y si no pasamos a la meditación de final del trabajo. ¿Alguna consulta? Nos queda para desarrollar mucho, sobre todo de lo que es el arco involutivo, el arco evolutivo, cómo señala que los 3 lobos descienden, hasta dónde descienden, qué implica eso, y demás, que están en las notas de acá. Las 3 emanaciones, el arco involutivo y evolutivo, y el otro cuadrito que ahora está en pantalla, que también es mucha información y es muy interesante, ¿no? Sí, es para repetirlo varias veces porque es básico para toda la filosofía Y después esotérica. los últimos párrafitos que también muestra como la culminación del proceso evolutivo con la fusión y la conversión de todo en un solo fuego, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para la próxima. ¿Alguien quiere hacer un último comentario? ¿Consulta? Bueno, ahí está la meditación de cierre en pantalla. Ahí está la meditación de cierre en pantalla. Vamos a hacer el cierre de la actividad. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo, enfocamos la atención en el entrecejo. Sonamos 3 veces la palabra sagrada Om. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta
Sukino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual. Bueno, gente, muchas gracias a todos por participar. Seguimos en contacto vía el grupo, trabajo de los viernes, súmense si alguno no está. Y si no, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 7:30 de Argentina para continuar con la lectura. Que sigan muy bien y bendiciones a todos. Gracias. Gracias, saludos a todos. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Gracias.